Hola, bienvenido. Aquí comienza El Señor de los Crímenes. El crimen de Santander es sin duda uno de los sucesos más misteriosos de nuestra historia negra. Una mujer de 44 años, profesora en un colegio bilingüe de Madrid, decide acudir a una boda de un familiar en Santander. No tenía pensado ir, pero en el último momento quiso hacer acto de presencia. Tal vez no quiso hacerle un feo a su familiar, o pensó que podría divertirse, a pesar de que no podía ir a la boda su marido ni sus 3 hijos. ¿Qué tenía de malo pasar un buen rato? Así que optó por viajar con su hermano. A la salida de Madrid encontró bastante tráfico, tanto que estuvo a punto de darse la vuelta. En un primer momento había decidido no ir, después se encontró un gran atasco. Parecían señales, pero su destino estaba sellado, aunque en realidad no podía saberlo. Se llamaba Natividad Garayo. Todos sus compañeros en el colegio bilingüe en el que trabajaba la describen como una persona afable, cariñosa y cercana. Su matrimonio era un matrimonio ejemplar. No tenía nada que temer. Y además la boda se celebraba en Santander, una de las ciudades más seguras de España, con una tasa de delincuencia prácticamente insignificante. Natividad se quedó alojada en la casa de su tío, cerca del ayuntamiento, en pleno centro de Santander. Su hermano, sin embargo, se quedó a dormir en Quijas. La boda se celebra el 7 de julio de 2002 en el Club de Tenis de Santander. Tanto los testigos como las cámaras demuestran que todo transcurrió con toda normalidad. A las 2:15 de la madrugada decide pedirle 20 euros a su hermano para coger un taxi que la llevara hasta su alojamiento. A las 3:15 sale por la puerta principal del club de tenis. Sin embargo, no coge el taxi, decide ir dando un paseo por la avenida de Reina Victoria. El crimen se produce a unos metros de allí, en uno de los accesos a la playa. Entre las 3:15, hora a la que aproximadamente sale de ese club de tenis, y las 3:15 de la madrugada. Su cuerpo, brutalmente apuñalado, es encontrado a los pocos minutos por un chico que pasea por allí. A pesar de las horas, era una zona bastante frecuentada. Los invitados estaban saliendo de la boda y era una noche agradable, por lo que había gente paseando. A pesar de ello, nadie vio absolutamente nada y, por supuesto, nadie vio huir a un asesino completamente ensangrentado, tal y como tenía que haber quedado después de haberle dado 35 puñaladas a Natividad Garayo. Te aseguro que cuando yo rehice paso a paso el breve paseo que dio Natividad Garayo, me sacudió un escalofrío. Primero, por lo injusto de la muerte, y después por lo incomprensible. Para que te hagas una idea, el paseo de Reina Victoria es un paseo elevado sobre el mar. A la izquierda tendrías la playa, en un lento descenso por una serie de escaleras se puede acceder a la arena, y a la derecha hay un muro y sobre él algunas de las casas más ricas de Santander. El asesino solo pudo huir o bien por la playa o bien por un paseo en el que estaba encajonado y en el que necesariamente hubiera sido visto por alguno de los coches que recorren sin cesar la avenida de Reina Victoria, y por la playa, aún a aquella hora, había mucha gente paseando. Justo en el punto en el que cayó Natividad Garayo, me preguntaba cómo pudo huir el asesino y, sobre todo, qué le llevó a matar a una mujer que solo paseaba. No había rastros de agresión sexual. Tampoco fue un robo, ya que conservaba las pocas pertenencias que llevaba encima, incluido el billete de 20 euros que le habían prestado para que cogiera un taxi. ¿Había alguna razón para que la mataran? ¿Pudo ser un crimen por encargo? ¿Alguien la odiaba? ¿Alguien quería que muriera? ¿O simplemente tuvo muy mala suerte y fue la víctima del único crimen de estas características que se ha cometido en la ciudad de Santander?
No hubo uno parecido antes, y no se ha vuelto a repetir. El misterioso asesino no ha vuelto a actuar, no ha vuelto a atacar a ninguna mujer en esa ciudad ni en ninguna de las proximidades. La Policía Nacional no ha dejado de investigar, y ni una sola pista. Es como si el asesino se hubiera desvanecido por completo. Todo era tan extraño que después de descartar a su entorno más cercano, por supuesto se investigó a su marido, a pesar de que estaba en Madrid, a todo su entorno afectivo, a sus amigos, a sus conocidos, y una vez se comprobó que ahí no había ningún hilo del que tirar, se barajaron hipótesis tan poco probables como el juego de rol, pero esto también se descartó. La policía se quedó al final con la teoría del mal encuentro, es decir, Natividad se encontró por mala suerte con su asesino. Nadie sabe qué desató la furia homicida. Recuerda que le dieron 35 puñaladas, con 2 armas distintas, aunque la policía está convencida de que estamos ante un solo asesino. ¿Podría tratarse de un demente? ¿De una persona que perdió el control y la tomó con Natividad Garallo? Es poco probable. Le hubieran atrapado seguro, cubierto de sangre y desorientado. Nadie comete un crimen de estas características en un brote y después es capaz de caminar tranquilamente hasta un lugar seguro. El crimen de Santander constituye un profundo enigma. Para intentar entenderlo, me pongo en contacto con un buen amigo y gran conocedor del mundo del crimen, el profesor e inspector de policía H50, Serafín Giraldo. Vamos a escuchar sus apreciaciones sobre este extraño caso. Es una investigación académica la que se realizó sobre este caso, una investigación académica porque se hizo muy bien todo. Se recogió los indicios de forma perfecta, se hizo una autopsia muy buena, se reconstruyeron los hechos también de forma perfecta, dado que el tiempo desde la última vez que se la vio hasta que apareció muerta esta persona prácticamente es de media hora. Y por último, se tenían unas hipótesis bastante ciertas que se contrastaron, que se llegaron a contrastar. Pero todo quedó en un misterio y sigue siendo un misterio porque este crimen está aún sin resolver. Por tanto, lo que puedo decir es que la investigación se hizo muy bien, pero por alguna causa que la policía todavía no ha conseguido llegar, aunque lo sigue intentando, pues es un crimen que sigue sin resolverse. Fíjate que el primer paso que tenemos que dar es el de confirmar que la investigación se ha hecho bien. Hay algunos crímenes que empiezan con mal pie, pero este no es el caso. Aquí se tienen todos los elementos para obtener un buen resultado. Sin embargo, no aparece ni una sola prueba. No hay ningún perfil biológico que nos lleve a un posible asesino. No aparece el arma del crimen. Nadie ve nada. No hay testigos que vean a una persona huir del lugar del crimen. Y no hay ningún móvil. Con lo cual nos encontramos en un callejón sin salida, a pesar de que la policía no ha dejado de tirar de todos los hilos posibles, investigando todas las posibilidades, desde las más verosímiles a las más fantasiosas, y se ha convertido en una especie de desafío para la Policía Nacional de Santander, que todavía hoy sigue trabajando para encontrar una solución a este complicado jeroglífico. Porque, en realidad, ¿qué es lo que sabemos de este suceso? Vamos a recopilar los datos con Serafín Giraldo. Bueno, sabemos que esta persona, la persona que fue asesinada, salió de la boda, de una boda donde estaba celebrando una boda familiar a las 2:45 y se halló su cadáver a 150 metros de distancia, que los había caminado esos 150 metros, a las 3:40 se halló su cadáver. Más o menos el tiempo en el que murió pudo transcurrirse desde que salió, desde las 2:45 hasta las 3:10, es decir, una persona que recorrió 150 metros y fue asesinada en media hora. Sabía que llevaba 20 euros para coger un taxi, sin embargo no cogió este taxi, y era una boda familiar, era una boda en la cual pues en principio no había nadie que indujera a sospechas. Estuvo sola esta persona y en principio apareció apuñalada, con 35 puñaladas en su cuerpo. 35 puñaladas ocasionadas por dos armas de oportunidad, es decir, dos armas poco propias para causar
un asesinato, un arma blanca, una navaja de un filo, pero muy poco propia para ser usada por un profesional. Y luego sí que llama la atención un estilete, que solo se produjo una herida en la zona de la pierna, con un estilete. Pero es muy llamativo este hecho, pero en principio no se ha podido concluir quién ha sido el autor o los autores de este asesinato. Te decía que me había producido una honda impresión el caminar justo por donde había ido Natividad Garallo aquella noche, sobre todo porque me sorprendió la corta distancia que recorrió desde el club de tenis hasta el sitio donde cayó muerta. Parecía increíble que solo unos metros antes, solo unos minutos antes, estaba disfrutando de la compañía de sus familiares en una boda, que decidió dar un paseo porque hacía buen tiempo. Tal vez quería despejarse, coger un poco el sueño, lo que hemos hecho todos muchas veces cuando hemos salido de una fiesta o de una reunión. A veces necesitamos bajar ese nivel de ruido y Santander es una ciudad ideal para hacer eso. Y apenas recorrió 150 metros, que en metros parece a lo mejor más de lo que es. Piensa que son 150 pasos, quizá menos. Y a 150 pasos de donde hay todavía gente de celebración, ocurre un ataque brutal, salvaje, en la que una mujer intenta defenderse de manera desesperada, mientras le dan una puñalada tras otra. Es imposible no preguntarse por qué. ¿Quién quería hacer ese daño? ¿Se puede tratar realmente de un estallido? Algunos profesionales del crimen indican que cuando hay un apuñalamiento, con este ensañamiento, con esta repetición, podemos encontrarnos ante un crimen de naturaleza pasional, es decir, en el que el asesino está implicado emocionalmente de alguna manera y por eso utiliza esta saña. Sin embargo, Serafín Giraldo nos explica que a pesar de que hay muchas puñaladas y que en muchos casos es así, nos está mostrando esa emoción del asesino, en este caso en concreto puede deberse a otra cosa, puede deberse precisamente a que esas armas, como él explicaba, no son armas adecuadas para un asesinato, son unas armas de oportunidad, son armas como el que coge una piedra y en un arrebato golpea a alguien. Todo indica que el asesino llevaba una pequeña navaja y un estilete que tal vez llevaba siempre consigo. Por eso se baraja la teoría de alguien que viva en la calle. Pero claro, no te olvides de que estamos en Santander y no es tan frecuente ver a gente viviendo en la calle en esta ciudad. En cualquier caso, Serafín nos explica por qué en este caso no podemos estar seguros de que se trate de un crimen pasional. Sí, vamos a ver, en principio hay que decir que las heridas, la mayor parte de ellas las sufre en el lado izquierdo, con lo cual podemos empezar a sacar ciertas conclusiones que tienen que contrastarse, evidentemente. Podemos pensar que la persona o personas que le infirieron estas agresiones, estas puñaladas, eran diestras. La mayor parte de ellas estaban en el pecho, fueron unas heridas muy duras, muy agresivas, con mucha agresividad. Se supone también porque el arma no era propia y cuando no es propia siempre utilizan un mayor ensañamiento. También tenemos que, y apareciendo esta palabra de ensañamiento, también debemos saber si hay heridas post-mortem. ¿Por qué? Porque esto puede de alguna manera acreditar un crimen pasional. Pero es que tampoco podemos configurar o centrar en un crimen pasional todo lo que pasó, porque he hablado con expertos, he contrastado esta opinión, y me han dicho que es cierto que 35 heridas puede haber ensañamiento, puede haber cierta pasión a la hora de ejecutar este tipo de acciones, pero que sin embargo al utilizar un arma que no era propia para acabar con la vida de una persona, estas 35 heridas quizás sean lógicas, es decir, no es ensañamiento, sino es algo lógico, tratas de acabar con ella y utiliza las puñaladas que hagan falta. Había que saber si las heridas también son post-mortem, tampoco queda acreditado del todo. Si son post-mortem nos inclinamos más hacia este crimen pasional. En segundo lugar, sí que podemos decir que no son profesionales. Yo soy un profesional, si yo encargo este tipo de crimen,
Un profesional jamás utilizaría este tipo de armas. Más bien parecen armas de oportunidad, armas ocasionales, armas que llevas en un momento dado, pero que no utilizas para matar a personas. Sencillamente parece una navaja, un arma muy pequeña para este tipo de crímenes. En tercer lugar, la escena es muy curioso que no esté contaminada. Cualquier policía que investiga homicidios desearía una escena como esta. Es decir, la persona sale a las 2:45 de la mañana y los hechos se producen entre las 2:45 y las 3:15. La escena no está contaminada, dado que el cadáver se encuentra prácticamente a las 3:40. Lo encuentra un chico que ni siquiera toca ese cadáver. Hemos visto casos de cadáveres, por ejemplo, que una vez que han aparecido han sido incluso robados por personas o testigos que los estaban viendo y oían del lugar. En este caso no, la escena no está contaminada y sin embargo la policía científica no logró encontrar ningún indicio que lograra la detención del autor o los autores. Y por último, la investigación que se ha hecho es muy profunda. Se han investigado la vida, las relaciones, las amistades, se investigó también al marido, se investigaron a las personas que estaban en la boda, se investigaron a los alumnos, se investigaron a gente que salía en ese momento de la cárcel, a personas que estaban presas en la cárcel y no se ha dado todavía con el autor. Estamos hablando del año 2002, ya han pasado muchísimos años, la investigación ha sido muy profunda y la verdad es que es un misterio, es un crimen académico, una investigación académica y sin embargo no hemos dado con ello, no hemos dado con el autor o los autores. Me imagino que según escuchas a Serafín Giraldo, tú también estás intentando encontrarle un sentido a este crimen. Muchas veces el crimen no tiene sentido. Esto también lo tenemos que valorar, a pesar de que intentemos acercarnos a los asesinatos desde la ciencia. A veces hay cosas que no tienen explicación, que pueden ocurrir de repente, de una manera inesperada en el sitio pues menos propicio. Pudo ser efectivamente algo absolutamente fortuito, algo que ocurre sin más, porque tenía que ocurrir allí, en ese punto, en ese momento, y le tocó a Natividad Garallo como le podía haber tocado a cualquiera. Pero también hay que reconocer que esto no cuadra. Naturalmente podemos pensar que se encontró con una persona que estaba fuera de sí o que por cualquier circunstancia, tras una pequeña discusión o encontronazo, sacó una navaja y comenzó a dar puñaladas sin ton ni son. Pero también, si seguimos esta lógica, debemos pensar que esa persona, tras cometer el crimen, estaría fuera de sí, desorientada, cansada, manchada de sangre, y entonces debía pensar en dónde ponerse a resguardo. Y como te explico, en el punto en el que se comete el crimen había pocas opciones. Podría haber bajado a la playa, donde sin duda se hubiera encontrado con gente paseando. Podría haber recorrido la avenida de Reina Victoria, bien sentido centro, con lo cual prácticamente hubiera caminado por la acera, cruzándose con los transeúntes que iban y venían hasta bien entrado Santander, o haber vuelto hacia atrás, hacia el club de tenis, donde había todavía muchos invitados entrando y saliendo, aparte de otras personas que también pasean por esa zona, con lo cual es prácticamente imposible que no fuera visto, salvo que tuviera un plan de huida, y ahí es donde entra y por eso se valora el crimen profesional. Alguien podría haber contratado a un sicario para acabar con la vida de Natividad Garallo, pero tampoco cuadra. No hay un móvil claro. ¿Por qué alguien querría matar a Natividad Garallo? Era una persona absolutamente normal, sin problemas conocidos. Y por otro lado, las armas efectivamente no son las más apropiadas, aunque dándole una vuelta de tuerca, podríamos pensar que si alguien que conoce el mundo del crimen quisiera cometer un asesinato y que pasara inadvertido, pues una de las indicaciones podría ser: utiliza este tipo de arma porque inmediatamente va a ser considerada un arma no propia, un arma que no es de un profesional, que no es un arma fácil para matar. En cualquier caso, un sicario sabría que hacer algo como esto es un riesgo innecesario. El sicario busca el crimen rápido, fácil, y este es sin duda un crimen sucio y difícil de cometer, porque es inevitable mancharse con la sangre de la víctima. Sin embargo, la hipótesis de que alguien estuviera esperando al asesino y que ese alguien se subiera en el coche y huyera, podría ser una explicación a que no hubiera ni una sola pista. Vamos a escuchar a Serafín Giraldo descartando
algunas de las opciones. Efectivamente, vamos a empezar a descartar. Vamos a empezar descartando. En primer lugar, tenemos que descartar el robo violento. Esto es evidente porque llevaba 20 euros. El cuerpo todavía, cuando se encontró, seguía con esos 20 euros. Esta persona tenía un teléfono móvil, se encontró el teléfono móvil y una pulsera de oro, creo recordar, que muy valiosa, y seguía con la pulsera. Por tanto, hay que descartar el robo violento. Vamos a descartar también la violencia de género. Su marido no pudo acompañarla, su marido, desde luego, está fuera de toda duda. Entonces solo nos quedan dos posibilidades, dos hipótesis, efectivamente. Que el asesino o los asesinos pertenezcan al entorno, un familiar, un conocido, un amigo. En segundo lugar, que sea un delincuente ocasional. Y es que tenemos indicios que nos conducen hacia un lado y tenemos indicios que nos conducen hacia otro. Y esta es la paradoja de esta investigación. Tenemos 35 cuchilladas, sí, claro, 35 que nos conducen a un crimen pasional, a un crimen del entorno. Ya, pero es que son 35 ocasionadas por un arma de oportunidad, por un arma no propia. Tampoco tenemos constancia de que sean post-mortem. Y luego, pensar en un crimen casual, también podemos pensar en un crimen casual, pues, por ejemplo, un vagabundo, una persona que se confundiese, una persona que fuese un demente mental, que se encontrara por allí, llevara esa arma y sencillamente se ensañara con esta persona. Con lo cual, de verdad, cada hipótesis que planteamos nos encontramos con dificultades para contrastarla. Y esto es la dificultad del análisis de este crimen. No sé qué te parece a ti. A mí me resulta emocionante esta especie de investigación en vivo, de esta manera de intentar buscar soluciones, que es exactamente el mismo procedimiento que ha ido siguiendo la Policía Nacional y que estoy convencido de que los propios familiares de Natividad han estado una y otra vez volviendo sobre el caso, intentando saber qué le pudo pasar, hasta que al final pues uno termina aceptando que lo verdaderamente importante es que ella ya no está, que alguien la mató de manera salvaje e injustificada y que quizá el tema nunca llegue a resolverse del todo, pero es frustrante y desde luego no se queda más miedo si el pensar que alguien puede buscarte para matarte por alguna circunstancia, incluso aunque tú no lo sepas, o si es más aterrador pensar que la muerte puede esperarte detrás de cualquier esquina, que uno o una puede salir a dar un paseo por una zona, ya ni siquiera una zona complicada o una zona oscura, sino por cualquier lugar, por un paseo marítimo de una zona absolutamente abierta y frecuentada, y encontrarse de repente con alguien que tiene un arrebato violento y que no solo te mata, sino que lo hace de una manera brutal y salvaje, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no puedo dejar de pensar en ese sufrimiento de una mujer que le está pasando algo terrible y que no encuentra una razón, que está absolutamente sorprendida, intentando defenderse de una andanada, de un ataque violento sin igual y absolutamente imposible de prever. Porque, siempre lo digo, la seguridad empieza en uno mismo. Efectivamente, debemos tener cuidado y tenemos que pensar en qué lugares pueden suponer un problema para nosotros. Pero es evidente que en este caso, el dar un paseo por una zona absolutamente segura, de una ciudad absolutamente segura, no tenía por qué dar ningún problema. Y sin embargo, siempre hay que ir alerta, porque lo que nos enseña esta muerte terrible es que los problemas a veces surgen donde menos los esperamos. Vamos a escuchar a Serafín pues poner ese punto final a su análisis, centrándose precisamente en lo extraño que es que este crimen tan raro ocurra en una ciudad como Santander, e insistiendo en que quizá también el momento en el que ocurre facilita que el crimen no se resuelva. Le añade más misterio, le añade muchísimo más misterio, porque fíjate, si esto ocurre en el centro de Madrid, y siento decirlo así, pero es que es así, pues podemos encontrar personas más delincuentes, por decirlo de alguna manera, pero es que estamos en una zona pues de alto poder adquisitivo, una zona poco frecuentada por delincuentes, y que en principio pues le añade muchísimo más misterio. Ojo, y le añade también
hacia ese crimen casual, es decir, pues a lo mejor una persona demente, una persona que estuviese por allí buscando este tipo de objetivos, pero también es llamativo que ni siquiera le robe. En definitiva, este crimen, la verdad es que es tremendamente misterioso. Y vuelvo a incidir, la policía de alguna manera tuvimos muchísima facilidad, porque la escena no estaba contaminada. Teníamos prácticamente toda una boda de testigos. Teníamos la reconstrucción de los hechos realizada y, sin embargo, nos estamos encontrando con una pared y realmente difícil de saltar esta pared, difícil de encontrar a ese autor o a esos autores. Sí, si me permites un último inciso. Hay algo que sí me gustaría llamar la atención y es que esto ocurrió en el año 2002. En el año 2002 los teléfonos móviles todavía no tenían esa aplicación de GPS. La telefonía móvil era mucho más rústica que ahora. No hay datos de posicionamiento en el 2002. Quizás este pequeño detalle es el que ha hecho que de alguna manera la investigación todavía no haya dado sus frutos. Estoy bien seguro que con los análisis tecnológicos que tenemos ahora, con la capacitación tecnológica que tenemos ahora, que prácticamente los móviles son ordenadores andantes, por decirlo de alguna manera, que geolocalizan a las personas, creo que hubiéramos avanzado mucho en la investigación de haberse producido años más tarde. Es importante decir que, lógicamente, los medios de ahora no son los de antes. Eso también nos deja más tranquilos en el sentido de que cada vez los malos lo tienen más difícil. La policía tiene más medios, pero también, no nos engañemos, ellos aprenden a mucha velocidad, los malvados, y siempre saben cómo eludir la acción de la justicia. Pero los asesinos nunca pueden estar tranquilos, porque la policía nunca deja de investigar. La Policía Nacional de Cantabria, que me recibió de manera muy amable, como hacen prácticamente todas las veces en las que hacemos alguna investigación en Cantabria, me dijo que están siguiendo todavía alguna pista. Hablaban concretamente de una autocaravana blanca que fue vista por esa zona y que también están tras un Ford Escort blanco, matrícula de Salamanca o de Zamora, que también pudo ser visto por la zona. Como te decía, nadie vio a ese hombre ensangrentado. Y digo hombre porque por las características del crimen y la violencia del ataque se piensa en un hombre. No se vio al sospechoso, pero sí que las personas que estuvieron por allí en el momento en el que se encontró el cuerpo sí que refieren que se vio a esa autocaravana blanca y a ese Ford Escort blanco con matrícula de Salamanca o de Zamora. Son pistas que se siguen persiguiendo e investigando hoy. Esperemos que alguna de ellas dé un buen resultado. Pero cuanto más tiempo pasa, más difícil es que el caso llegue a resolverse. Y si tiene alguna posibilidad es porque la Policía Nacional de Cantabria se lo ha tomado como un desafío. No se enfrentan todos los días a casos tan duros como este. Del crimen de Santander, como en todas las ocasiones en las que nos enfrentamos al crimen, podemos extraer importantes conclusiones. No se trata de pensar que tras cada esquina puede haber un asesino, pero sí de ser consciente de que el mal existe, que los malvados existen, que las personas averiadas existen y que no estamos libres de encontrarnos con una de ellas. Estas personas malas, estas personas averiadas, estas personas retorcidas pueden matarnos, por supuesto, pero la mayoría de las veces lo que hacen es complicarnos la vida, es hacernos sufrir y, por supuesto, hacernos daño. Como te digo, España es un lugar seguro y Santander es una ciudad muy segura dentro de un país seguro. Lo que nos demuestra este crimen es que, a pesar de que, como te digo, hay pocos asesinos, hay pocos crímenes, hay pocos homicidios, en términos relativos, a nosotros nos interesa nuestra propia seguridad. ¿Y qué más da que solo haya un crimen en un determinado mes si nos toca a nosotros? Así que lo que tenemos que aprender es que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para ponernos a salvo. Lo primero que hay que hacer es reconocer que van a existir personas malas siempre, que va a haber personas dispuestas a matarnos para quitarnos lo que tenemos, o para violarnos, o simplemente por diversión y placer propio.
Pueden ser más o menos, pero siempre van a estar ahí. Por eso, cuando se habla de educación, vamos a educar a los malos para que no sean malos, vamos a educar a todo el mundo para que todos podamos ir por todas partes en cualquier momento, sea de día o sea de noche. Es un fin muy loable, pero es algo imposible, ¿no? Es una utopía. Por mucho que intentemos hacer una sociedad de personas absolutamente educadas en todos los factores y absolutamente consciente del daño que puede hacer a los demás, siempre va a haber elementos averiados, siempre va a haber personas interesadas que van a pasar absolutamente de esto, y es mejor que lo tengamos muy claro, porque si no podemos llegar a un momento en el que estemos en una especie de sociedad como la que se relata en Demolition Man, donde realmente somos todos tan buenos, estamos todos convencidos de que todos estamos en el mismo nivel de felicidad y de comprensión del semejante, que claro, el que ejerce la máxima violencia se queda con todo, ¿no? Siempre va a haber personas que recurran a la violencia, siempre, y esto lo tenemos que combatir, y nosotros, una vez sabemos que esto es así, pues tenemos que poner los medios para que esto no ocurra. No es que la víctima tenga nunca culpa de lo que le pasa, eso es una manera de retorcer la realidad. La víctima siempre es la víctima. Lo que podemos aprender de cada uno de los crímenes es a tomar decisiones diferentes. A lo mejor, si Natividad hubiera cogido ese taxi porque hubiera sido una persona un poco más miedosa, pues se hubiera salvado. Si nosotros optamos, por ejemplo, por salir de esa boda y en lugar de ir solos, pues preferimos irnos con otra persona, pues siempre estamos poniendo una seguridad mayor. Con todo, por supuesto, siempre nos puede pasar algo, pero hay que tener siempre en la cabeza que, por desgracia, las cosas negativas nos pueden ocurrir, por mucho que toda la sociedad esté educada. Incluso aunque consiguiéramos una sociedad utópica en la que todo el mundo tuviera su dinero, tuviera su lugar para vivir, tuviera unos medios adecuados para garantizarse todas sus necesidades, siempre habría el que traspasara la línea, el que si le gusta una chica pues no esperara que le dijera que sí, el que si tiene más dinero pues sabe que puede comprar un coche mayor o invertir en una casa más grande y se lo quita al de al lado. Esto va a ocurrir y va a suceder siempre porque está en la naturaleza humana, con lo cual está bien perseguir ideales, está bien soltar eslóganes que nos hagan sentir más seguros o que nos hagan avanzar hacia una mayor seguridad en nosotros mismos, pero no debemos olvidar que es mejor prevenir que curar. En mi caso, como especialista en esto, te recomiendo que peques siempre de miedoso antes que arriesgarte a transitar por lugares que no conoces, que son oscuros, en condiciones que a lo mejor no te puedes defender. Sé que son recomendaciones de sentido común, pero a veces parece que se nos anima a usar nuestra libertad de manera absoluta, sin pensar en que, bueno, el peligro siempre está ahí. Yo, como amigo tuyo que soy, te digo que mi recomendación es que evites los conflictos. Siempre se lo digo a todos mis amigos. Por ejemplo, cuando hay una discusión de tráfico, uno nunca sabe quién conduce el otro vehículo. Si uno se baja porque te han hecho una barrabasada al volante a explicarle a esa persona que ha hecho algo mal, pues se puede encontrar con un tipo violento, un tipo que viene drogado, que a lo mejor viene de cometer un crimen, un delito, o de discutir con alguien y está en una situación absolutamente fuera de control y puede hacerte mucho daño, desde darte una puñalada a un golpe y acabar con tu vida, es decir, o dificultarte mucho tu vida, con lo cual es mejor evitar el conflicto. Solucionar la cosa si no es seria o no es grave, tomando los datos o siguiendo tu camino y dándose cuenta de que no todos somos iguales. Tendemos a ver el mundo por nuestros ojos, por eso nos cuesta tanto asumir el crimen. Por eso cuando un padre mata a un hijo no podemos entenderlo, porque nosotros nunca lo haríamos. Todos los que somos padres estamos dispuestos a dar nuestra vida por la de nuestros hijos. Pero hay personas que son incapaces de querer a nadie,
que solo miran por su propio interés y que para mantener este propio interés y este orgullo absurdo son capaces de matar, por supuesto, a su hijo para hacer daño a su pareja y que, por supuesto, pueden llegar a matarte a ti para quitarte la billetera y llevar una vida mejor. Tú lo sabes porque ves a diario a tu alrededor a personas que dan muestras de estar averiadas, es decir, llevan un comportamiento disfuncional, toman decisiones que no se comprenden, tienen reacciones que no son humanas, que no tienen emoción en ellas, ¿no? Entonces, yo te recomiendo, desde este humilde podcast y desde el conocimiento pequeño de este humilde periodista, que tomes tus precauciones y que siempre que puedas evites las disputas, especialmente con personas desconocidas, porque no sabes cuáles son sus límites y una mala discusión puede tener repercusiones muy duras en tu vida, repercusiones de las que te puedes arrepentir. Pero volviendo al crimen de Santander, volviendo a ese momento en el que Natividad Garallo sale a la calle, quizás la brisa del mar le resulta agradable y decide ir andando desde ese club de tenis hasta el ayuntamiento, una caminata de aproximadamente 40-45 minutos. Esta decisión que ella toma puede parecer a posteriori un error, y de hecho lo fue, dado que fue asesinada, pero es una decisión que yo hubiera tomado también. ¿Quién no ha salido de un bar o de una fiesta o de una reunión y se ha ido dando un paseo? En este caso, además, un paseo tan agradable como la avenida de Reina Victoria, con esa vista que nos ofrece del mar, con esas casas tan bonitas que van acompañando al transeúnte. Lo que te quiero decir es que ella no tuvo ninguna culpa en lo que le pasó, tuvo muy mala suerte. No es que decidiera atravesar un descampado para llegar antes o que atravesara una calle absolutamente a oscuras. De hecho, es probable que al entrar, al salir del club de tenis se cruzara con gente, que hubieran personas por allí, pero justo en el tramo en el que ocurrió todo no había nadie. En ese momento exacto no había nadie. Por eso parece una burla del destino. En cualquier caso, el análisis posterior del crimen sí que nos arroja esas claves que te he dado, que a veces es mejor prevenir que curar. ¿Quién iba a tomar estas precauciones en una ciudad como Santander? ¿Quién iba a decir, no, voy a coger el taxi, no vaya a ser que me atraquen o que me asesinen? Nadie lo hubiera hecho. Sin embargo, más vale tener esto en la cabeza, pensar que esto puede ocurrir. No tener miedo, porque el miedo paraliza, pero sí tener la información y tomar las decisiones conforme a esta información. En cuanto a qué pudo pasarle a Natividad Garallo, te aseguro que le he dado muchas vueltas y no lo sé. Es muy difícil llegar a una conclusión. Me resulta difícil aceptar que tuvo un mal encuentro, que allí había una persona que por casualidad se cruzó con ella, que tal vez cruzara un par de palabras con ella y se lanzara sobre su cuerpo a apuñalarlo una y otra vez, hasta darle 35 puñaladas. Pero tal vez fue lo que ocurrió, porque ¿qué otra opción hay? La opción de ese asesino terrorífico que va buscando a una mujer parece poco probable. No hay agresión sexual y además el asesino no ha vuelto a matar ni en Santander ni en esa zona. Pero precisamente por eso, porque ha sido un asesino que da esas 35 puñaladas y se ha desvanecido, tampoco cuadra ese encuentro casual. Lo más normal es que si hubiera sido un ataque de repente improvisado, el asesino pues hubiera sido detectado o atrapado a los pocos metros. Y también me parece muy enrevesado pensar en un crimen profesional, porque esto tendría algún sentido si la policía hubiera encontrado un motivo claro, un motivo económico, un motivo sentimental. Pero no parece haber un móvil con estas características, así que me temo que es un asunto que, salvo que haya un vuelco policial, va a quedar en el más profundo de los enigmas. Seguro que sigues dándole vueltas. Por mi parte, me despido aquí. Sabes que puedes contactar conmigo a través de mis cuentas de Twitter, @escrímenes y @fpcaballero, y en el correo electrónico elsenordeloscrímenes@gmail.com. Te espero
en el próximo programa.